Y lo hacemos para continuar con más información. Y mire, con este 2017 que comienza este próximo domingo, inicia también un proceso de flexibilización para que los precios tanto de la gasolina como del diésel se determinen bajo condiciones de mercado y no con un precio fijo como hasta ahora ocurría. Para esto habrá un calendario que enseguida vamos a platicar con un experto. Nos acompaña justamente esta noche el doctor Jesús Valdés Díaz de Villegas. Él es profesor del Centro de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Doctor, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar aquí. Ahora, doctor, justamente este proceso que también se le conoce como de liberalización de las gasolinas, se esperaba justamente para el domingo 1 de enero, no ocurrió así. ¿Por qué? No ocurre así porque primeramente hay que dar un plazo para hacer todos los ajustes y todas las consideraciones. Además, creo que todavía no están normados los parámetros exactos en cómo la Secretaría de Hacienda va a realizar la variación del precio de la gasolina en aquellas entidades donde todavía no se haya liberalizado el precio. Bien. El precio comienza a liberalizarse por Sonora, Baja California, Baja California Norte, y después vamos a tener que van a entrar Baja California Sur, van a entrar todos los estados del norte. ¿Sí? Después se iría hacia el centro sur del país, hasta que se llegue a lo que es toda la región de Campeche y todos estos estados de Chiapas y del sur de México. Claro. El proceso comienza el 30 de marzo, ¿es correcto? ¿Y serán 5 etapas? Es el 30 de marzo con 5 etapas. A nosotros concretamente aquí en el Distrito Federal nos comenzaría a afectar a partir del 30 de noviembre. Ok. Es prácticamente ya hacia el fin, con la última fecha, ¿no? Las últimas fechas. Hacia el fin del año. ¿Por qué se eligió con este proceso de variación? ¿Por qué estas 5 regiones y por qué de norte a sur, doctor? Bueno, en primer lugar, yo creo que en el norte el proceso de liberalización es muy interesante porque sobre todo en esos estados que son fronterizos, mucha gente que viven en las ciudades que están sobre la frontera, ellos o cargan gasolina en la parte norteamericana o cargan en la parte mexicana en función de cómo está el precio del combustible. Cierto. Evidentemente que entonces esto hace un efecto menos convulso para el caso de estos estados del norte. Vamos a recordar una cosa, es decir, cuando ya tú liberas la gasolina en lo que son los estados del centro, el sur del país, entonces esto también provoca un efecto sobre lo que es la logística distributiva y esto va a traer, por tanto, un incremento de los precios. Que justamente se habla de entre el 15 y el 20%. ¿Por qué la incertidumbre? ¿Por qué no saber? Hay dos criterios diferentes. Está el criterio que planteó el presidente Pemex, que dice que es entre el 15 y el 20%, pero está el criterio que es con el que yo me quedo de Banamex, que dice que se va a incrementar el precio en un 25% y va a tener un efecto de 0.95 sobre el índice de precio al consumidor. Quiere decir que la inflación se podría poner, manteniéndola en 3.48 como la tenemos ahora, se podría poner en 4.48 aproximadamente la inflación. La más alta de la última década sería, ¿no? Exactamente. Y tendríamos entonces también el otro problema. Es que, por ejemplo, la Premium, si se incrementa en 25% que dijo Banamex, la Premium se pondría en 17.89 el litro. Mientras que lo que sería la Magna se pondría alrededor de 17.02 centavos de pesos aproximadamente. Ahora, doctor, justamente antes de este proceso y con esta advertencia, con esta amenaza, ¿la presión inflacionaria no podría inclusive aumentar desde ya, desde el día de mañana? La inflación inflacionaria sí se mantiene sobre la economía y va a incrementar. Yo siempre he dicho una cosa muy importante, la presión inflacionaria, independientemente de que están jugando con los precios, porque estadísticamente uno puede hacer muchas correlaciones, ¿no? Pero la correlación más exacta que yo he encontrado para ver el problema del comportamiento inflacionario es el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto de 1993 hasta la fecha
solamente ha crecido al 2.5% promedio anual. ¿Sí? Quiere decir que prácticamente la economía se encuentra en un recesión. proceso de estancamiento. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Lo único que puedes hacer es lo que hace el Banco Central, pues contraer la masa monetaria que se encuentra en circulación. Y eso es la única fórmula que tienen para combatir la inflación, porque no se combate la inflación con una estrategia de crecimiento real de la economía. Ahora, ¿qué pasó, doctor? Justamente cuando nos vendieron la reforma energética, nos dijeron que los precios de los combustibles iban a bajar y justamente estamos viendo que va a ocurrir lo opuesto. Lo que pasa es que cuando se vendió la reforma energética, sin explicar verdaderamente cuáles son las fuerzas del mercado. Y si tú liberas un precio, es evidente que si el precio del petróleo baja, va a bajar el precio de la gasolina. Pero si el precio del petróleo sube, sube el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque el petróleo es la base que constituye o para la realización de este derivado. Pero hay otro problema que tampoco se tuvo en cuenta, y es que el peso se devalúa. Claro. Y tuvo una devaluación casi de un 20 y tantos % en menos de casi 2 meses. Esto significa entonces que cuando se devalúa el peso, si nosotros compramos la gasolina en dólares, pues nos va a costar mucho más caro. Y estas son las cosas que no se tuvieron en cuenta. Si este proceso de liberalización lo hubieran hecho con anterioridad, tal vez hubieran tenido más tiempo para ir ajustando y la gente se acostumbraba de una forma más normal al proceso de incremento de la gasolina. Pero al hacerse en este momento, pues ahí es donde viene la inconformidad. Pero bueno, es un proceso que le está ahorrando al gobierno como casi 145 mil millones de pesos aproximadamente por el concepto de incremento del precio. Pues doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a entender estos temas complejos para quienes no nos dedicamos a la economía. No, gracias a ustedes. Gracias, al contrario. Excelente noche.